Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 2 del módulo Salud General en la Infancia. El día de hoy veremos dos temáticas, principalmente alimentación en el periodo de la gestación y de la lactancia, y adicionalmente al final dejaremos algunos apartados frente a los signos de alarma y de identificación para que podamos entonces tenerlos en cuenta en el momento de poder derivar a los centros de salud y a los centros asistenciales a los beneficiarios que nosotros atendemos. El día de hoy arrancaremos entonces con esa alimentación en etapa de gestación y de lactancia. Arrancaremos entonces conociendo cuáles son esos cambios a nivel de estructura y a nivel de composición que se generan durante el periodo de gestación, con ese objetivo principal de proporcionar al embrión y al feto esas condiciones adecuadas para su correcto desarrollo y crecimiento. Durante ese periodo de gestación, las necesidades nutricionales de la madre están incrementadas y se debe realizar los cambios tanto cuanti y cualitativos en su alimentación habitual. El periodo de gestación es un periodo de incremento en requerimiento nutricional. Sin embargo, por cada trimestre depende una situación diferente en cuanto a cuánta cantidad de nutrientes adicionales se requiere implementar dentro de la alimentación, y este proceso debe ser un proceso muy gradual de acuerdo a las semanas de gestación que se tengan. Eso quiere decir entonces que, respondiendo precisamente al objetivo que tiene el cuerpo de proporcionar esa cantidad energética paso a paso, de la misma manera se tiene que ir suministrando la cantidad de nutrientes que se requieren por cada trimestre del embarazo. Durante la gestación y la lactancia aumentan progresivamente esas necesidades nutricionales, sobre todo a partir del segundo trimestre. Generalmente, a partir del primer trimestre lo que tenemos es el proceso de implantación, el proceso entonces de, digamos que, de reorganización y de reacomodación de ese organismo para ese nuevo ser que está por gestarse y adicionalmente por nacer. Por ende, el primer trimestre es uno de los trimestres que nosotros lo tenemos con mucho cuidado y con mucha precaución. Sin embargo, las cantidades o por lo menos la alimentación no se ve diferenciada en mayor cantidad. Se requiere en sí el proceso de inicio de suplementación nutricional que corresponde al tema de micronutrientes. Sin embargo, la carga energética que nosotros recomendamos no se incrementa sino hasta a partir del segundo trimestre, que es en donde ya el proceso del crecimiento del feto se empieza a evidenciar y por lo tanto el requerimiento nutricional también se incrementa. Ese incremento de las recomendaciones energéticas viene dada entonces de que es un proceso bastante progresivo a partir desde el segundo trimestre de gestación hasta la lactancia. Si antes del embarazo generalmente un adulto normal necesita entre unas 2000 hasta unas 2200 kilocalorías por día, que es la base de ese requerimiento nutricional. Por ende, entonces, a partir del segundo trimestre, nosotros calculamos aproximadamente un incremento de unas 300 kilocalorías por día, que equivale a un 15% aproximadamente del total de kilocalorías que se van a requerir en el proceso. ¿Por qué motivo a partir del segundo trimestre? Porque es el trimestre entonces en donde inicia el proceso de crecimiento del feto, de maduración, de construcción de tejidos. Entonces por ende la cantidad calórica se incrementa, teniendo en cuenta que el organismo necesita satisfacer las necesidades nutricionales que tiene la madre y adicionalmente necesita entonces garantizar la reserva energética que crea para el bebé, digamos que esté en un proceso continuo de incremento de aporte, sobre todo a nivel nutricional. Durante el tercer trimestre se realiza un incremento de 450 kilocalorías por día, que equivale aproximadamente al 20% del requerimiento total. Y durante el proceso de lactancia, que es uno de los
determinantes de las recomendaciones energéticas, sobre todo porque el incremento a nivel energético es en donde más se evidencia. Durante la lactancia se requieren cerca de las 500 kilocalorías adicionales a un requerimiento nutricional normal. Esto se da porque el gasto energético que requiere o que genera el organismo a partir del proceso de lactancia es bastante alto. Procesos entonces digamos que de acomodación nuevamente, de reestructuración, y por ende entonces esa carga energética es bastante incrementada por ese mismo gasto energético, que corresponde cerca del 22% frente al requerimiento total. Por ende, entonces, es tan importante tener en cuenta las recomendaciones de energía frente a una alimentación y a una nutrición adecuada. Entonces, tendremos en cuenta que se necesita que una ingesta sea lo más adecuado posible frente a las necesidades nutricionales de cada una de las gestantes que se tengan. La ingesta excesiva puede traer consigo entonces varios tipos de repercusiones que trataremos de evitar en su máximo, y unas de ellas están entonces el incremento de peso excesivo tanto en la madre como en el feto. Esto puede generar entonces complicaciones como una gestosis, una hipermadurez fetal e incremento de la morbimortalidad perinatal. Se asocia también a procesos de macrosomía en niños por pesos por encima de los 4.000 o 4.500, y de ahí para allá también tensiones arteriales incrementadas, lo que puede generar un proceso de riesgo de parto prematuro. Entonces las morbimortalidades que se pueden generar a nivel perinatal son bastante delicadas. La ingesta insuficiente, por el contrario, esa movilización de reservas rápidamente que está el organismo precisamente para dar cobertura a ese requerimiento nutricional propios y del feto. Entonces digamos que estamos en el periodo de nuevamente ir reconstruyendo y esa movilización supremamente rápida y progresiva entonces genera probablemente incrementos que si nosotros no damos en un proceso de alimentación adecuado, va a generar entonces también procesos de bajo peso al nacer, dificultades a nivel de que me llegue a las 40 semanas o por lo menos a las 37 más o menos, y eso significa entonces que puede tener bastantes riesgos para la madre y también para el feto por una ingesta insuficiente. Ingesta adecuada, entonces, será aquella que nos va a determinar y nos va a garantizar ese crecimiento del peso, la talla, y tiene un menor riesgo para la salud. Una ingesta adecuada garantiza la cantidad de requerimiento nutricional, por ende garantiza la cantidad de macro y micronutrientes, y esto da consigo entonces que su crecimiento y su maduración, digamos que en el proceso de gestación, sea lo más óptimo posible para el bebé. Entonces tenemos de ello que las necesidades nutricionales de energía y de nutrientes se incrementan precisamente respondiendo a esas necesidades y esos mecanismos de adaptación para garantizar la energía fetal precisamente. El apetito, por lo tanto, es una respuesta a esa necesidad incrementada, es decir, ese apetito se incrementa con base en que el organismo entiende y empieza entonces a determinar cuánta cantidad de energía se requiere adicional a lo que generalmente está consumiendo. Por ende, el apetito y la ingesta se van a incrementar. Es la única manera en donde se va a incrementar precisamente el aporte de nutrientes frente a macro y micronutrientes. Mejorar esa eficiencia de absorción. Entonces, el organismo crea un proceso de que las vellosidades intestinales entren a generar procesos de casi asimilación del 100% de nutrientes cuando se consumen. Por ende, la eficacia de la absorción se ve totalmente mejorada frente a la parte intestinal. Si la madre tiene entonces procesos a nivel intestinales de dificultades o demás,
el organismo trata de garantizarlos en su totalidad, o digamos que es uno de los principales mecanismos de adaptación que tiene el organismo para garantizar que esos requerimientos estén siempre al tope y estén garantizados. En esta tabla vemos entonces esas recomendaciones dietéticas durante la gestación. Vemos entonces por grupos de alimentos. Iniciamos entonces por el grupo de los lácteos. Esos lácteos entonces están frente a una recomendación de 3 a 4 porciones en el día, precisamente porque nos aportan nutrientes como proteínas y calcio. Generalmente el calcio es uno de los determinantes frente a las deficiencias materno-infantiles, precisamente porque como mujeres tendemos a tener el riesgo de descalcificarnos mucho más sencillo, precisamente porque estamos en periodos entonces en donde perdemos mucha sangre, en donde perdemos entonces gran cantidad de nutrientes y adicionalmente en procesos como la gestación el requerimiento nutricional es supremamente alto. Por ende entonces la reserva energética que crea el organismo va a garantizar siempre que ese calcio siempre esté disponible sea para el bebé. Y por ende, si la mamá no tiene unas reservas energéticas adecuadas para el tema sobre todo del calcio, va a desencadenar entonces que el organismo busque de alguna parte, digamos que de su totalidad de órganos y tejidos en donde vamos a tener almacenadas calcio, que generalmente estaríamos hablando de la parte ósea o de los huesos. Eso quiere decir que efectivamente se puede descalcificar una madre porque su requerimiento no compensa la cantidad o digamos que el aporte no compensa la cantidad del requerimiento nutricional que estamos pasando en el proceso de la gestación y dependiendo del trimestre será cada vez más alto. Por ende, entonces, siempre se recomiendan de 3 a 4 porciones en el día, entre lácteos, entre leche, yogur, queso, que aproximadamente, dependiendo de cómo los vayamos a distribuir, incluirían entre 250 mililitros de leche, 250 mililitros de yogur y 30 más o menos a 40 gramos de queso. Eso significa que efectivamente una de las recomendaciones más grandes es incentivar e incluir el proceso de consumo de alimentos lácteos. Los proteicos como carnes, aves, pescados, huevos, efectivamente también el requerimiento de nutricional de la parte de proteínas es supremamente alto, ¿sí? Sobre todo porque estamos frente a un requerimiento alto de hierro y esa es una de las otras constantes en donde tienden a generar procesos de déficit nutricional supremamente fáciles. Estamos frente a una población que casi no consume proteínas por lo regular, entonces efectivamente estamos ante reservas energéticas muy bajas, entonces ferritinas supremamente disminuidas y por lo tanto si no tenemos un adecuado proceso de reserva nutricional, significa que por lo menos tenemos que garantizarlo mediante el proceso de suplementación o de suministro de ese tipo de nutrientes mediante la dieta. Si esto no es así, puede desencadenar entonces deficiencias para la madre, porque recuerden entonces que siempre el organismo va a determinar la garantía de ese tipo de nutrientes para el bebé, en cuanto a que efectivamente lo garantiza el tipo de nutriente. Sin embargo, la dieta sí influye frente a la calidad nutricional o a la cantidad de ese nutriente que pueda suministrarse mediante el proceso de gestación. Entonces, por ende, efectivamente la recomendación es incrementar el consumo de alimentos proteicos. Los cereales, leguminosas, tubérculos como arroz, pasta, leguminosas, entonces este tipo de alimentos son energéticos y por lo tanto se deben consumir sin ningún inconveniente. Ya en procesos de sobrepeso u obesidad, pues se tienen algunos tipos de control, sin embargo no se restringen porque la energía, recuerden que es con lo básico que funciona el organismo, entonces siempre lo vamos a tener supremamente garantizado. Entonces están los nutrientes que nos aportan, están los carbohidratos, están fibra, generalmente digamos que carbohidratos sobre todo complejos, que son los que se deben garantizar mediante la dieta. Frutas y verduras entre 6 porciones, sin embargo,
se pueden, digamos que garantizar entre 3 porciones de frutas y 2 porciones de verdura. Entre las dos nos sumarían, digamos que lo que nosotros siempre hemos llamado 5 al día. Importante, alimentos o digamos que tipos de productos que se deban evitar frente a los procesos de gestación y lactancia. Está el consumo de bebidas alcohólicas y la cafeína. La cafeína, recuerden que es un estimulante del sistema nervioso central y que se puede asociar entonces con procesos de irritación, bradicardias, taquicardias para el feto y adicionalmente también algunos procesos de estímulo inadecuado frente a la madre. Bebidas alcohólicas, sabemos entonces que el consumo, digamos que es nulo. El horario regular de las comidas es supremamente importante, el ritmo circadiano de la madre que tenga, hay que tenerlo muy en cuenta. Y adicionalmente tenemos que revisar como las tomas que tenga la madre frecuentes para ir generando entonces algunos procesos de modificación o ajuste frente a la alimentación de la madre también. Beber abundantes líquidos, esto es una constante también para ella, se deben entonces garantizar la cantidad de hidratación adecuada. Una ganancia ponderal, entonces estamos hablando de aquella que se relaciona con menos complicaciones durante el embarazo y el parto y menos riesgo de bajo peso, entre menor a 2.5 kilogramos, hablamos entonces de bajo peso para la edad gestacional, o de macrosomías mayores a 4.5 kilogramos o 4.500 gramos. Siendo el peso ideal siempre entre 3.100 o 3.600 gramos o 3.1 o 3.6 kilogramos. Este proceso de la ganancia ponderal dependerá siempre del manejo que se le dé desde el inicio del proceso de gestación. Es por ello, y es tan importante el tema de la concepción que se tiene algunas veces de que la madre debe comer entonces para 2 o por 2, ¿sí? Entonces, evidentemente, la madre sí tiene que generar incrementos frente al requerimiento nutricional, pero eso no implica que pueda entonces, digamos, que consumir cualquier tipo de alimento, porque lo que puede generar, digamos, que son procesos inadecuados de incremento supremamente rápido de peso, de ganancias supremamente rápidas, y eso puede generar un mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé. Existen entonces algunos tipos de servicios de promoción y prevención. Precisamente cuando hablamos de gestación y de lactancia, no solamente hablamos de alimentación, sino también del proceso integral de esa atención a la gestación y el proceso de lactancia, teniendo en cuenta que la gestación implica es en donde arranca, ¿sí?, esa primera infancia de la que nosotros siempre hablamos. Entonces la gestación es un punto supremamente álgido que nos permite una ventana de oportunidades para que ese niño sea un niño sano, o una ventana también de riesgos bastante grandes tanto para la madre como para el niño ya en el proceso también de crecimiento. Ingreso oportuno al programa de control prenatal, entonces conocemos entonces que se deben tener al día esos programas de controles prenatales para determinar al momento exacto en donde se deba algún proceso particular, algún tipo de condición específica, o garantizar que ese crecimiento fetal y materno sea acorde a las necesidades nutricionales. Participación regular en los controles de seguimiento, revisar y asegurar la aplicación del esquema de vacunación, consumo de esos suplementos vitamínicos según sea la recomendación profesional médica, el examen de revisión odontológica durante la gestación es supremamente importante. Hemos tocado esta temática también en los municipios mediante la parte de salud oral, pero ese proceso es supremamente importante y es uno de los más digamos que importantes frente a los riesgos que pueden generarse en el proceso de la gestación. El examen de revisión odontológica, la participación de las actividades educativas, curso de preparación del parto en las entidades que todavía aplique, realizar esa lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses después del parto, la participación en los programas de planificación de la familia a través del programa precisamente de planificación familiar, participación del programa de atención al joven,
asesorías de la identificación de signos de alarma y accesos de servicios de atención de urgencias, es decir, la mamá debe conocer y debe saber dónde se va a atender su parto y quién, digamos que el proceso debe ser lo más cercano posible y la orientación debe ser lo más específica posible también. Conocimiento sobre el acceso a la institución que atenderá el parto efectivamente. Es importante también que conozcamos los signos de alarma que existen durante el embarazo. Hay signos de alarma que se deben tener en cuenta, que se deben conocer y adicionalmente que se deben transmitir a las madres, sobre todo a madres primerizas, que no identifican todavía algunos signos específicos del embarazo, movimientos fetales, todavía los confunden con algunos otros procesos gastrointestinales precisamente. Entonces vamos a recordarles cuáles son para que los tengamos en cuenta también. Entre los signos de alarma que las embarazadas deben identificar están dolor de cabeza, zumbido de oídos, ver lucecitas, puede ser inicio entonces de presiones incrementadas o de hipertensión. Estos signos se denominan fosfenos para que los tengamos en cuenta. El edema es supremamente importante porque es muy repentino y adicionalmente es muy común. Generalmente se identifica con aumentos de peso de 1 kilo, por ejemplo, entre uno y otro día, ganancias de peso supremamente rápidas, en donde ya identifique hinchazón entonces en tobillos, en manos, en cara, en donde identifique que casi está evacuando pocas cantidades en la orina. Entonces todos estos signos debemos identificarlos, o si en dado caso de que les llegue a ustedes algún tipo de estos signos, por favor remitir inmediatamente para urgencias porque son signos de bastante cuidado para el proceso de gestación. Presentar convulsiones, evidentemente, dolor o ardor al orinar son síntomas de infección de vejiga o cistitis, y ese tipo de infección también puede generar o puede dar lugar entonces a procesos de incremento también de presiones arteriales, y consigo puede generar entonces riesgo de parto prematuro, que el bebé nazca con un muy bajo peso, teniendo en cuenta que el parto prematuro tiene total riesgo dependiendo de las semanas de gestación y dependiendo del peso que haya alcanzado hasta el nacimiento. A infecciones en riñones se asocia a mayor riesgo de muerte fetal y del nacimiento también. Esas incluyen entonces fiebres altas, dolor en la parte baja, dolor en la espalda, el costado, digamos que bajo las costillas o en el abdomen, náuseas, vómito, heces con sangre. Adicionalmente tenemos el intenso dolor en el abdomen, que pueden generarse entonces pseudocontracciones o contracciones cada 15 minutos, o movimientos que de pronto se confundan con algún tipo de contracción, salida de líquido, ya sea claro, sanguinolento, es inmediato para signo de alarma para irse para urgencias. Movimientos fetales, ese es uno de los más importantes porque sobre todo las madres primerizas no tienen un conocimiento de pronto de cómo es ese movimiento fetal, y hay ocasiones en que se confunden con algunos movimientos de peristaltismo a nivel intestinal. Por ende, entonces hay que estar al pendiente de cuándo en realidad la mamá puede determinar que son movimientos fetales y que esos pueden ser percibidos entre la semana 18 y la 20 de gestación. Pueden ser más intensos a partir de la 28 generalmente, y se identifica repentinamente una disminución de esos movimientos fetales del bebé y hay que acudir inmediatamente por urgencia. A partir de las recomendaciones que vimos anteriormente, entonces determinamos cuáles son esas recomendaciones nutricionales para el proceso de gestación, sobre todo productos lácteos entre 1 a 2 raciones en el día, cereales, leguminosas y tubérculos, un aporte de fibra importante, un bajo contenido de grasa sobre todo, aporte de micronutrientes que aportan magnesio, zinc, vitamina E, y contaríamos entre un día aproximadamente entre 5 y 6 raciones en el día, es decir, un tipo de carbohidrato por tiempo de comida, preferiblemente tipos de carbohidratos complejos que son los que más cantidad de fibra van a garantizar.
Productos proteicos de alto valor biológico, entre 2 a 3 raciones generalmente. Es tipo de hierro, tipo M, que significa entonces mucha mejor biodisponibilidad, absorción casi digamos que del porcentaje mayor, y vitamina B12. Este proceso de la vitamina B12, recuerden que es el único que se puede garantizar mediante alimentos proteicos. Entonces, deficiencias de proteína se relacionan entonces con deficiencias en vitamina B12 también, lo que se conoce entonces con algunos tipos de anemia perniciosa. Frutas y verduras, 2 a 3 raciones de frutas y verduras, 3 a 4 de verdura. Entre las recomendaciones que nos determina la guía alimentaria para población gestantes, lactantes y menores de 2 años, encontramos entonces no consumir bebidas alcohólicas, que fue una de las recomendaciones que vimos anteriormente, no energizantes. Recuerden entonces que las bebidas energizantes tienen también tipos de estimulantes como la cafeína, la taurina, entre otros tipos también de aminoácidos que precisamente se garantizan para otro tipo de población distinta al de gestación. Para calmar la sed, favorecer entonces esa producción y también para favorecer la leche materna, aumentar el consumo de agua y lo ideal es consumir entre 10 vasos a 200 mililitros de agua al día. Tener en cuenta las recomendaciones de alimentos y porciones de acuerdo a su edad y etapa de lactancia. Aprovechar esas frutas, sobre todo cuando son de tipo de cosecha, incluirlas entonces de diferentes colores, consumirlas preferiblemente crudas y esas verduras entonces que requieran cocción, preferir entonces tipo vapor para evitar precisamente que se nos pierdan esos nutrientes mediante las cocciones de temperaturas supremamente altas o de tiempos muy extensos. Algunas otras recomendaciones que debemos tener en cuenta está la sal. No hay evidencia, digamos, que justifique la restricción sistemática de sal, porque evidentemente el organismo igual necesita una cantidad estándar de cantidades de sodio. Sin embargo, lo que se trata de evitar es incluir adiciones de sal en alimentos que ya estén preparados. Entonces, siempre que hablamos de consumo de sal, garantizamos entonces 5 gramos de sal por día, que aproximadamente son 2 gramos de sodio en el día. Cafeína, su administración entonces en dosis altas puede generar efectos teratogénicos, es decir, de algún tipo de malformación fetal, por lo cual entonces la idea es que no se sobrepase más de una taza de café en el día. Recomendar entonces evitar el consumo al máximo, porque generalmente a la población que le decimos es una taza, nos toma 2, si le decimos 2 se toman 3, entonces lo ideal es tratar de garantizar que no se consuma. Alcohol, efectivamente, totalmente restringido. Su consumo puede incrementar y puede asociarse a importantes complicaciones. Generalmente está asociado con mayor frecuencia de abortos, malformaciones fetales, recién nacidos con muy bajo peso, síndrome de privación neonatal. Entonces son, digamos que complicaciones bastante serias que hay que tener en cuenta con este tipo de población. Evitar periodos largos de ayuno, fraccionar adecuadamente la alimentación hasta en unos 6 tiempos de comida, evitar esas frituras para facilitar la digestión, garantizar el consumo de líquidos, recomendaciones entonces que puedan ayudar precisamente a controlar problemas gastrointestinales como náuseas o vómito o pirosis o estreñimiento. Generalmente este tipo de sintomatología son los que más se asocian a la parte de la gestación. Entonces se trata de que se recomiende que cuando existan ese tipo de situaciones, lo que podemos hacer entonces es pasarnos un hielito por la boca para tratar de que los sabores se neutralicen un poquito y eso ayude a controlar un poco el tema del vómito después de que de pronto se den las náuseas. Una vez que se dé el vómito, entonces es recomendar que la madre pueda lavarse muy bien los dientes antes de volver a consumir otro alimento, porque esto puede generar entonces nuevamente la cadena de náuseas, vómito y evitar llenarse tanto. Generalmente la pirosis se produce porque
digamos que el cierre entre el esófago y el estómago no se alcanza a completar, teniendo en cuenta que lo que hace el bebé es ir desplazando hacia atrás los órganos a nivel de la parte gastrointestinal y digamos que se apretan y eso significa entonces que entre la cavidad gástrica y la cavidad esofágica va a ser una porción muy pequeña, digamos que de distancia, y va a estar siempre en procesos de presión. Entonces, por lo tanto, se trata de que la mamá no se llene completamente cuando consuma alimentos muy abundantes o que no tenga ingestas muy abundantes o muy copiosas, sino cantidades que se requieran únicamente, pero sin volúmenes más o evitar, digamos que, sobreestimular precisamente la sobrealimentación. Aquí tenemos entonces algunas otras recomendaciones frente a mujeres en periodos de gestación, precisamente por la salud de esa mujer gestante y por la de su bebé. Consuma alimentos frescos, variados, naturales, como lo indica el plato de la familia colombiana. Yo sé que todos lo conocemos, lo ponemos en práctica, entonces es importante que esas recomendaciones también que se usan de guías alimentarias del plato saludable se incluyan dentro de estas recomendaciones que también se dan a la madre. Para su bebé entonces distribuir esos alimentos en aproximadamente 6 tiempos de comida es una de las formas más, digamos que más fiables que se determinan para garantizar esos requerimientos nutricionales que a veces son tan altos con este tipo de población. Aumentar ese consumo de agua y preferir alimentos como carnes, vísceras, pescados, lácteos, es decir, alimentos proteicos, alimentos con carbohidratos complejos, frutas y verduras, entonces siempre garantizar este tipo de alimentos. Durante la gestación es importante la calidad de los alimentos consumidos también como la cantidad, entonces es un punto álgido importante tener el equilibrio frente a estos dos términos. Calidad, siempre estamos hablando entonces del aporte nutricional que nos están dando esos alimentos, y la cantidad efectivamente es que por más beneficioso que yo diga que es este alimento, si yo me consumo más de la cantidad probablemente eh, no sea una buena opción para el proceso de alimentación, es decir, de pronto sea una mala decisión cantidades muy altas en esos volúmenes que de pronto estamos aportando. Prefiera preparaciones guisadas, salteadas, a la plancha, asadas y a vapor. Hay que tener en cuenta que esas recomendaciones de esos alimentos y porciones están supeditadas a la edad, al peso y a las semanas de gestación que la mamá tenga. Entonces siempre recuerden que esas semanas de gestación son las que nos determinan cuándo vamos haciendo incrementos y adicionalmente cuándo vamos teniendo entonces un IMC para la edad gestacional adecuado. De eso va a depender entonces los incrementos o los ajustes que haya que hacer en la alimentación. El periodo de lactancia es un periodo en el que nosotros garantizamos porcentajes de aporte nutricional muy similares a los de la gestación, sin embargo, el incremento del mismo es bastante considerable. Teniendo en cuenta que este periodo entonces están cambios estructurales durante esa gestación que tienen como objetivo precisamente ese desarrollo y el crecimiento para poder preparar al organismo para la lactancia. Posterior a ello, entonces, ese crecimiento de las glándulas mamarias, el acúmulo de sustancias, de reserva, sobre todo, especialmente de proteínas y de grasas, que entre los primeros meses es la cantidad más alta de los macronutrientes que se ven dentro de la leche materna y que tienen lugar durante la gestación, son una condición primordial para la producción láctea también. Entonces, esas recomendaciones nutricionales evidentemente siempre van de la mano para garantizar que la salud del bebé va a estar acorde a las necesidades. Entonces siempre, por eso hablamos de la determinante de que esas situaciones nutricionales del niño dependen desde este tipo, digamos que de estados a nivel de gestación y también de lactancia. Esas reservas nutricionales de la madre
están agotadas precisamente por el proceso de embarazo, por el proceso de lactancia, por pérdida de sangre durante el parto. Todas estas condiciones igual se tratan de mecanismos de adaptación del organismo, precisamente porque ya sabe que el bebé nació y por ende necesita garantizar esa cantidad nutricional mediante la lactancia. Esa lactancia ya dijimos que incrementaba esas necesidades nutricionales, pero sobre todo debido a la pérdida de nutrientes, primero por ese calostro, porque el calostro, recuerden entonces la calidad nutricional tan alta que tiene, la calidad entonces a nivel de sistema inmunológico para fortalecerlo y adicionalmente también esa leche materna después de que ya se modifique un poco el tema del calostro. El volumen de leche materna generalmente varía, depende muchísimo de la edad que tenga entonces de gestación la madre, depende de los días que llevan amamantando al niño, depende de la succión y la técnica que el niño tenga, entonces digamos que esto es bastante variable. Sin embargo, se tiene una constante o una mediana para recomendación y es cerca de los 700 a 800 mililitros por día, generalmente hasta aproximadamente los 4 meses. Puede aumentar más adelante, efectivamente va incrementándose los volúmenes hasta 1000 mililitros o más. Sí, eso va a depender totalmente de la alimentación de la mamá, del estado nutricional, de la succión del niño, absolutamente. Los nutrientes de esa leche van, digamos que con la alimentación de la madre o de sus reservas de nutrientes. Entonces, efectivamente, esa calidad sí va a depender de la alimentación de la madre. No en cuanto a calidad, digamos que porque va a tener toda la cantidad de micronutrientes que se requieren. Sin embargo, la cantidad de los mismos sí se va a ver mediada por esa calidad nutricional que tenga la mamá mediante su alimentación. ¿Qué está comiendo? ¿Qué es lo que más consume? Si son grasas, pues va a tener más cantidad de grasa. Si son proteínas, pues va a tener más cantidad de proteínas. Si consume adecuadamente frutas y verduras, va a tener la cantidad de vitaminas y minerales que se requieren. Si casi no consume alimentos proteicos, va a tener de pronto un aporte de hierro un poco más limitado. Entonces, efectivamente, va a depender totalmente de esta situación. Estos mensajes las encontramos entonces en los rotafolios que tienen las guías alimentarias para la población colombiana en periodos entonces de gestación y de lactancia. Ustedes los pueden encontrar en internet, ustedes los pueden buscar y esto les permite entonces tener de pronto un resumen más pequeñito de lo que hay que realizar durante este proceso de periodo de lactancia que probablemente nos tiene algunas dudas o algunas inquietudes que se pueden presentar ocasionalmente. Alimentar a su bebé entonces con leche materna, esto contribuye a recuperar su peso, prevenir el cáncer de mama, el cáncer de ovario, fortalecer entonces el vínculo, sobre todo entre la madre y el hijo, supremamente importante, el aumento del consumo de agua y preferir alimentos como carnes, vísceras rojas, pescados, lácteos, huevos, leguminosas, frutas, verduras. Y como mujer lactante, entonces, tiene total derecho a que su pareja, su familia, su sociedad la apoye, sobre todo precisamente para garantizar que esa práctica de lactancia materna se dé exitosamente. Durante ese periodo de lactancia también la mujer por lo general no menstrua, ¿sí? Efectivamente este tipo de mecanismos son mecanismos de adaptación totalmente, porque el organismo lo que busca es garantizar a toda costa el requerimiento nutricional para el niño y adicionalmente también tratar de nivelar ese gasto energético que está teniendo la mamá mediante la lactancia. Entonces lo que hace es generar procesos de mecanismo como la amenorrea para evitar el proceso precisamente de la menstruación y así no genere pérdidas de hierro sobre todo o de calcio o digamos que de los diferentes micronutrientes mediante ese periodo de la menstruación. Generalmente varía desde un periodo corto entre los 4 meses hasta uno prolongado entre los 18 meses o más.
Durante este tiempo, esa madre entonces conservará el hierro que pierde en cada periodo menstrual, lo cual va a generar entonces que la mamá tenga sus reservas energéticas entonces lo más estables posibles y por ende esa leche materna entonces tenga cantidades de hierro supremamente acorde a las necesidades del niño. Por el contrario, si existen entonces procesos en el que hay mayor pérdida, menos ingesta y adicionalmente más gasto, evidentemente siempre vamos a estar frente a un déficit a nivel de micronutrición. Por ende, entonces, vamos a tener en cuenta unas pautas de alimentación específicas que están entonces, que sea completa, consumir macro y micronutrientes de acuerdo con las necesidades de cada individuo, que sea equilibrada, que la proporción de esos nutrimentos favorezcan la salud sin excesos o carencias de algún nutrimento específico, es decir, que nosotros garanticemos la calidad nutricional sin entrar a generar procesos de sobrealimentación o, al contrario, disminución en la alimentación o disminución en ese nutrimento específico. Suficiente que alcance entonces esas cantidades de nutrimentos a cubrir cuál es la demanda energética que estamos teniendo. Entonces siempre hablamos entonces de cubrir esas necesidades energéticas de cada persona de acuerdo con su edad, con el género, con su estatura, con su actividad física, con su estado fisiológico y adecuada, que dependerá entonces de la edad de la persona en condiciones culturales, sociales, económicas, actividad física, clima, zona geográfica, y siempre va, digamos que a estar determinada por este tipo de ambientes, de sociedad, de condiciones precisamente. Variada, que se incluyan entonces la cantidad de alimentos mayoritariamente posibles, y esto va a permitir entonces que la calidad nutricional va a ser muchísimo mejor. Una alimentación entre lo más variada pueda ser, siempre va a garantizar entonces que su requerimiento nutricional esté, digamos que acorde a las necesidades. Inocua, que el consumo de los alimentos entonces no implique riesgos, tanto ya sea por preparación o por la calidad de los mismos. Continuaremos entonces con el requerimiento de nutrientes en mujeres en periodo de lactancia. Este requerimiento sabemos entonces que está incrementado por cerca de las 500 kilocalorías por día. Adicionalmente entonces la proteína es uno de los aspectos que se garantizan más altos. Generalmente tiene un incremento entre 1 gramo por kilogramo día a 1.5 gramos por kilogramo día. Entonces se ingresan, digamos que alimentos, los lácteos, las carnes, las leguminosas, cereales integrales, precisamente porque la combinación de las leguminosas con los cereales integrales permite entonces una mejor biodisponibilidad y un mejor aprovechamiento biológico del tipo de proteína que pueda tener la leguminosa, porque entre la mezcla de los dos tienen una cantidad, digamos que de aminoácidos un poco más amplia, lo más cercano posible, digamos que a la proteína, no llega a ser igual totalmente, pero es un aporte importante también de esa misma proteína. Minerales, gran demanda de calcio, fósforo, yodo, entonces estamos a expensas de incremento de aporte de lácteos, de leguminosas, de frutos secos, de carnes rojas, de pescados, de verduras, de la sal, en condiciones entonces de control, como ya lo dijimos anteriormente, agua, consumo, entonces digamos que entre los 2 a los 3 litros, dependiendo entonces de que la madre no esté generando procesos de edema, ahí de pronto entonces hay que revisar que las tensiones arteriales estén adecuadamente y revisar entonces si la cantidad de líquido es, digamos que acorde a las necesidades que ella esté teniendo. Fibra, importante asegurar la cantidad de fibra, verduras, cereales integrales, frutas, verduras y las vitaminas, ese incremento digamos que se produce en general, como ya digamos que lo habíamos tocado, muy similar al tema del periodo de gestación. ¿Qué alimentos son importantes evitar en este periodo?
Hay alimentos que pueden afectar las cualidades organolépticas, es decir, cuando hablamos de cualidades organolépticas, hablamos entonces de gusto, es decir, del sabor, del olor, del color, de que entonces corresponda, digamos que a las condiciones de olor, de sabor de una leche materna y digestivas, de pronto también de asimilación a nivel de la parte de leche. ¿Esto por qué se produce? Porque efectivamente hay alimentos que puedan generar de pronto modificaciones a esas partes organolépticas, es decir, hay alimentos como el ajo, la cebolla, las coles, las alcachofas, que pueden alterar esa parte organoléptica de la leche, es decir, que pueda saber un poquito más amarga, que pueda saber entonces un poquito, digamos que a sabores que el bebé no está acostumbrado aún, porque únicamente ha recibido es su leche materna. Entonces, como son sabores distintos, tiende entonces de pronto a generar rechazo a la leche materna. Son periodos entonces en donde el niño genera algún tipo digamos que de rechazo al seno y disminución, digamos que del apetito también. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es importante que los alimentos puedan tener este tipo efectivamente de condimentos y demás. Lo que pasa es que se deben controlar las cantidades de lo que estamos consumiendo y las frecuencias con que los estamos consumiendo también. Existe un desequilibrio bastante amplio detectado en la ingesta nutricional de esa población general y ese incremento de las necesidades nutricionales en el embarazo y en lactancia suele estar garantizado por esa ingesta precisamente habitual que realiza esa población. Es decir, nosotros somos un país en el que existen muchos tipos de deficiencias a nivel nutricional, sobre todo en periodos como la gestación y lactancia, porque entonces probablemente no se le presta la atención necesaria y es donde digamos que ya decimos el bebé ya nació, entonces ya nos vamos a encargar es del bebé. Efectivamente, el proceso de la lactancia es una ventana de oportunidad también para que el niño mejore su alimentación en algún punto. Más adelante ustedes digamos que ya lo vieron, ya saben entonces cómo se percibe esa parte del gusto, en dónde está implicado esos procesos de lactancia. Entonces, efectivamente, la nutrición en ese periodo es supremamente importante y fundamental. Esos nutrientes como el hierro, el ácido fólico, son de los que en realidad son más álgidos y en general son de los que más están disminuidos y por lo tanto requieren estar suplementados durante el proceso de gestación. Entonces significa que en los procesos de controles prenatales evidentemente siempre hay suplementación de este tipo de nutrientes porque se conoce que la población digamos que no alcanza a tener una reserva energética amplia de este tipo de nutrientes. El ácido fólico entonces a nivel de la parte de alimentación lo podemos encontrar en unas pequeñas cantidades en leguminosas, en verduras de hoja verde y en la naranja. Sin embargo, digamos que la cantidad no es representativa para garantizar que estamos cubriendo las demandas energéticas de este tipo de nutriente, ¿sí? Es importante porque este tipo de nutriente está relacionado con el desarrollo del tubo neural del bebé y con el adecuado desarrollo del neuroconductual también. Entonces, evidentemente es supremamente importante. Esa suplementación siempre se hace en periodo preconcepcional, sin embargo, la mayoría, digamos que no tiene un proceso de prever en el proceso de gestación, entonces siempre entonces tiene que estar desde el inicio de la concepción. El hierro es uno de los nutrientes también que están disminuidos, digamos que en déficit, y se aconseja realizar un aporte adecuado a través de esa alimentación, ¿sí? Que garantice que ese aporte de hierro sea adecuado y que genere una mejor biodisponibilidad, es decir, siempre que tenemos alimentos proteicos como la carne, como las vísceras, que tienen un porcentaje de requerimiento de aporte de hierro bastante amplio, las vamos a tratar de mezclar con frutas, con alimentos que sean muy ricos en vitamina C, porque son nutrientes que ayudan a absorberse mutuamente y lo que genera entonces una mejor absorción. Y adicionalmente hay que tratar de evitar aquellos que puedan inhibir su absorción,
Uno de ellos precisamente es el café, el té, el cacao, el vino, alimentos que son muy ricos en calcio. Entonces, por ejemplo, este tipo de leches o derivados hay que tratar de consumirlos siempre y cuando nos pasen cerca de unas 2 a 3 horas entre lo que se consumió el alimento rico en hierro o el suplemento de hierro y el alimento que sea rico en leche o que sea en calcio, perdón. Entonces, efectivamente es importante conocer esto porque hay que tratar de orientar lo mejor posible a esas mamás para garantizar que lo que están suministrándose mediante los suplementos pues esté garantizando en un 100% su biodisponibilidad. Ese calcio, entonces, esas ingestas están recomendadas aumentar precisamente, entonces ese aporte se puede obtener a partir de lácteos, de sardinas enlatadas, de hortalizas de hojas verdes, de frutos secos. Efectivamente, digamos que la cantidad es menor o su biodisponibilidad, digamos que también es menor. Sin embargo, en un proceso de variedad de alimentación vamos a garantizar ese requerimiento. Como se acaban de dar cuenta, entonces, la cantidad de recomendaciones que tenemos o la ventana de oportunidad que tenemos en el proceso de lactancia y de gestación es bastante amplio. Este es un tema supremamente importante porque probablemente no se le presta la atención necesaria a la alimentación durante los procesos, sobre todo de gestación. Generalmente, entonces, esperamos ya a que el bebé nazca para empezar a, digamos que preocuparnos por la alimentación a partir de que el niño me empiece a comer. Pero es fundamental que el proceso de gestación venga con unos procesos de nutrición adecuados, ni por encima ni por debajo, es decir, no malnutrición por déficit o exceso, sino que al contrario, en procesos de nutrición adecuado que permitan garantizar que de ahí, después del parto, digamos que postconcepcional, el bebé pueda garantizar también un estado nutricional óptimo a partir de que nosotros cuidamos su gestación y su lactancia. ¿Sí? Entonces, este tipo de recomendaciones es supremamente importante tenerlas en cuenta. Estas son las recomendaciones que tenemos para mujeres gestantes, mujeres lactantes. Recuerden que hacen parte de las guías alimentarias para población menor de 2 años y población entonces gestantes y proceso de lactancia también. Entonces, damos cierre a este tema el día de hoy.